Mis hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos a este día en el que vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios por este medio que el Señor nos ha permitido poder transmitir. Comenzamos este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero invitarla a que pueda abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 18, del versículo 11 en adelante. San Mateo, capítulo 18, versículo 11 en adelante, le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas delante del Señor y oramos a su presencia. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar a su mesa para compartir, para alimentarnos de su palabra. Gracias, amado, pues es un privilegio para nosotros el sentarnos, Señor, a escucharla. Gracias porque usted ha permitido que este medio se transmita, Señor, y que llegue a muchos oídos y a muchos corazones, Señor, y que tu palabra sea siendo el refrigerio para muchas vidas. Y que hoy día, Señor, esta tu palabra también pueda caer en buena tierra, en nuestros corazones, para que dé fruto, Señor, y crezca, Padre. En el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Como decía en el comienzo, en el saludo, este es un momento especial, es un día especial en el que el Señor nos permite compartir su palabra. Que este medio también, por la voluntad del Señor, sea levantado para que sea solamente para su gloria. Y como lo dijo el apóstol, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué mejor que hoy día compartir esto que el Señor nos ha dejado, que es su santa palabra? Dice en el libro de Mateo, lo que acabamos de leer, una parábola de la oveja perdida, una parábola que nosotros como creyentes creo que la conocemos, en algún tiempo la habremos escuchado en nuestra vida. De esta oveja que se extravía y el pastor va en busca de esta oveja y la trae al redil y se goza y se regocija porque encontró aquella oveja. Deja las 99 y va por aquella única perdida. Es un relato que está relacionado a la experiencia de un pastor del campo que pastorea ovejas comunes. No necesariamente está relacionada con algún aspecto que nosotros pudiéramos hablarlo eclesiástico. Es un relato del Señor donde Él pone un ejemplo de un pastor que tiene ovejas y se pierde una de ellas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice que sus ovejas, en el libro de Juan, oyen su voz y Él las conoce. Y nadie la va a arrebatar de su mano. Esto nos habla de aquel buen pastor, Jesucristo, nuestro pastor. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero más que ello, quiero hablar de el deseo, el anhelo, la voluntad de nuestro Dios. Pues dice la Escritura, y parte diciendo en este versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para salvar lo que se había perdido. La voluntad de Dios en su mayor expresión, el apóstol la explica de esta manera. Dice: porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para
todo aquel que se había perdido, para esa única oveja que se había extraviado de esas 99, es salvar a la que se había perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si usted, mi hermano, quiere, puede escudriñar el contexto de este relato. En el capítulo 18, versículo 1 en adelante, los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban discutiendo en el camino de quién era el mayor. Ellos discutían entre sí, trataban de identificar quién podía ser el mayor. ¿Será este? ¿Seré yo? ¿Será tal o cual? Estaba la duda siempre entre ellos y discutían por ello. Sin embargo, el Señor Jesucristo hizo algo muy lógico, porque ellos querían saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Creo que esta no era una duda simple, más bien ellos siempre la tuvieron y sus familias también. ¿Recuerda usted cuando la madre de dos apóstoles le pidió al Señor Jesús que cuando estuvieran en el reino de los cielos, uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda? Siempre el hombre quería obtener un lugar, una posición. Estos discípulos claramente también tenían este deseo. Querían saber quién era el mayor. Creo que no estaba mal que ellos quisieran tener esa duda, más bien estaba mal que muchos de ellos pensaban que ellos eran el mayor. Pero el Señor Jesucristo aterriza su pensamiento, un pensamiento claramente humano, lo aterriza a una realidad y les dice, y toma un niño, dice la Escritura, y lo pone en medio de ellos y les dice, el que no fuere como este niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces quita la mirada de quién será el mayor y ahora les dice, bueno, si no son como este niño, ni siquiera entrarán en el reino de los cielos. Algo mayor incluso estaba el Señor intentando aclarar en su mente. Pues si no entraban al reino de los cielos, la discusión de quién era el mayor quedaba en segundo plano. El Señor entonces toma un pequeño, lo pone en medio y dice, el que no fuere como este pequeño, como este niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y es ese ejemplo el cual el Señor continúa en esta parábola. Y continúa así en el capítulo 18 en adelante. Es desde ahí donde nace entonces el contexto de este relato. Este niño, este pequeño, al que el Señor se refiere. No estamos hablando simplemente de la infancia, de un niño pequeño, sino estamos hablando de aquel a quien dijo Dios que entraría en el reino de los cielos. Aquel que fuere como un niño, como un pequeño. Por lo tanto, el Señor también en el versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor, será mejor que se ate una piedra y sea arrojado al mar. Es mejor la muerte, es mejor destinarse directamente a la muerte que aceptar las consecuencias de hacer tropezar a uno de estos pequeños a los que el Señor se refiere, que creen en mí. No está hablando de infantes, no está hablando de niños, está hablando de un creyente que es como un niño ante Dios. No pensando en nuestra infancia, no pensando en los pensamientos infantiles que tenemos, sino está pensando en la vida de ese niño. Hermanos, era notorio que los niños no tenían dificultad en acercarse a Jesús. Más bien, la dificultad la tenían los adultos expulsando a los niños acerca de Jesús. Y es por eso que el Señor en una de sus mayores exposiciones dice, dejad los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No era necesario que el Señor Jesús llamara a los niños a acercarse a Él. Más bien, los niños querían acercarse a Jesús. Ese relato nos deja a nosotros en claro algo. Y es que los niños no buscaban en Jesús un milagro, una sanidad. No buscaban los panes ni los peces. Ellos querían estar con Jesús. Asimismo hoy día, nosotros, mis hermanos, debemos ser como niños. Debemos querer estar con Jesús. Y aunque hubieran adultos o hombres que crean ser mayores y nos pueden poner la mano diciéndonos, aléjate un poco del maestro.
El Señor dice que debemos acercarnos a Él. Bueno, no es en realidad el tema central de lo que quería hoy día comentar, pero ese es el contexto. Es desde ahí donde el Señor habla de estos pequeños, no de niños por edad, sino de niños en el espíritu, de hombres y mujeres que quieran vivir para Dios como un niño que se entrega ante su Dios. Entonces, el Señor dice en el versículo 10, un versículo anterior al que hemos leído de la lectura central, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Volvemos entonces a ese contexto que el Señor había dado, ¿sí? El que no fuere como un pequeño, como un niño. Mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque sus ángeles están viendo el rostro de Dios, del Padre, todos los días. Bueno, este pequeño al que el Señor se refiere es al que el Señor Jesucristo dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y viene entonces la parábola que nosotros acabamos de leer. Pero el contexto nos invita a pensar en un hombre que cree en el Señor como el Señor lo quiere, como un niño, que se entrega a Jesús como Dios lo quiere, como un niño. Pero habla aquí de aquel que se pierde, aquella oveja que se pierde, aquel pequeño, aquel niño que se pierde, ¿sí? Que se extravía. En otro libro habla de la oveja perdida y que el Señor quiere rescatar, ubicar, encontrar la oveja perdida. Pero en este versículo de Mateo usa la palabra salvar. El texto usa la palabra salvar. Dios ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquel pequeño que creyó en el Señor y por los sucesos que quizás acontecieron o que explican en los versículos anteriores, huyó del Señor, se alejó porque se perdió, porque no encontró el rumbo, porque se alejó demasiado del redil, quizás porque alguien puso tropiezo en su camino. Puede ser cualquiera de estas alternativas, pero cualquiera sea la situación por la que ese pequeño se perdió, el Señor Jesucristo ha venido no tan solo a encontrarlo, sino que a salvar. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. No a rechazar a aquel que se perdió, sino que a salvar al que se perdió. El pastor de estas 100 ovejas salió por los campos a buscar a aquella única oveja. Pero el texto bíblico dice que se alegró más por aquella única que encontró que por las 99 que estaban ahí. Pareciera que fuera un poco contradictorio, una especie de acepción o de elección de parte de aquel pastor hacia una oveja específica. Pero tiene que ver con aquel rescate, ¿cierto? Que el Señor, por medio de esta parábola, nos muestra que hace con respecto a esta única oveja. Hay un esfuerzo de Dios para salvar a aquel hombre perdido, así como hay un esfuerzo de este pastor por encontrar esa única oveja que está perdida. Hermanos, ciertamente todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos perdido el camino, nos hemos ido por otro rumbo, por cualquiera sea la situación en la que haya sucedido, por negligencia personal, por simplemente alejarnos del redil, o quizás porque alguien o algún otro puso tropiezo en nuestros caminos. La Escritura dice: ay de aquel por quien viene el tropiezo, pero siempre vendrán tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Es probable que quizá alguna de estas situaciones nos haya pasado. Es probable que en su vida hoy día alguna de estas situaciones esté pasando hoy. Pero el mensaje del Señor es este: Jesucristo el Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. Y quiero leer el último versículo de la lectura que hemos hecho, y es el versículo 14, dice: así no es la voluntad de Dios o de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ninguno. Nunca debería estar en nuestra boca pensar en que por voluntad del Señor alguno se ha alejado del redil. Eso no es así. No es la voluntad de Dios que ninguno se aleje del redil. No es la voluntad del Padre. Más bien, la voluntad del Padre es lo que hemos leído en el versículo 11. Salvar a todo aquel que se ha perdido. Esa es la voluntad de Dios. Rescatar a aquel que se ha alejado del redil. Llamarlo, buscarlo, encontrarlo, salvarlo. Así como era la voluntad del Padre en el relato de la parábola del Hijo Pródigo, que el Hijo volviera y hacer fiesta cuando Él volvió y ponerlo en alto. Así es la voluntad del Padre, salvar, rescatar a aquel que se ha perdido. No es la voluntad del Señor que ninguno se pierda. No es la voluntad de Dios que alguno se aleje, pero los tropiezos vendrán. Van a suceder. Y es probable que quizá alguno esté pasando por algún tropiezo o alguno esté lejos del redil. Es probable. En realidad es cierto, eso es así en el pueblo del Señor. Lo más probable es que haya alguno que esté alejado, perdido o descarriado. Hermanos, lo más probable es que esta ovejita, cuando estaba perdida, esta ovejita del relato bíblico, cuando estaba perdida, no se sentía tan segura como entre las otras 99 o entre las 100, contándose ella. Lo más probable es que no se sentía segura. Lo más probable es que ella tenía temor. Lo más probable es que esta ovejita se sentía desorientada, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Ya no estaba el pastor ahí, ya no estaba el silbido del pastor, ya no estaban los ayudantes del pastor, ya no estaban las demás ovejas, ya no estaba el calor del redil. Sin embargo, esta ovejita que estaba perdida necesitaba volver al maestro. Y Dios sabe cuál es la necesidad que tenemos cuando nos alejamos del redil. Dios conoce y escucha nuestro llamado. Dios lo escucha. Dios escucha nuestro sufrimiento. Dios sabe lo que sufrimos lejos de Él. Y es por eso que la voluntad del Señor no es que alguno se aleje del redil. La voluntad del Señor es que usted y yo permanezcamos en el redil. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos con el buen pastor. Porque como lo dijo Jesús, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. Mi hermano amado, hay un pastor a usted y a mí que nos está buscando. Todos los días, siempre preocupado de nosotros. Y es nuestro Señor Jesucristo, quien está preocupado porque usted y yo podamos estar en el redil. Hermano amado, hermana, comparto estos versículos de la palabra del Señor y comparto el versículo 14. No es la voluntad de Dios que alguno se aleje del Señor o que alguno se descarríe del camino. Y no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de un templo, estoy hablando de Cristo, estoy hablando del redil. Estamos hablando de algo mayor, estamos hablando de algo más grande que Jesús el Señor. Así como el Señor aterrizó el pensamiento de los discípulos, diciéndole que era necesario que fueran como un niño para entrar en el reino de los cielos. Así es necesario que hoy día, mi hermano amado, nosotros comprendamos que Jesucristo, el Señor, Él es el buen pastor y Él ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el devocional que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Y para el Señor sea gloria y honra. Mis hermanos, continúen ustedes siempre en sintonía. Este canal está transmitiendo los domingos, los martes y los jueves. Y es para la gloria del Señor. Es para la gloria de su nombre. Por lo tanto, queda usted invitado también para los siguientes días que corresponden a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga,
Que el Señor les guarde y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.